Que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir avanzando en el camino de la fe, siempre en tu voluntad y en tu adorable querer divino. Gracias, Señor, por todas las mamás. Bendícelas, síguelas santificando y dales mucha fortaleza espiritual para que sigan dando testimonio con amor de ti ante sus hijos y se conviertan en baluartes y cimientos inquebrantables para soportar el peso de su hogar, de su casa, y llevar adelante a sus hijos por el camino del bien. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamás, ayer fue su día. Espero que Dios hayan sido muy amadas, celebradas por sus hijos, sus esposos, sus seres queridos, y que Dios las bendiga mucho y las siga santificando y les dé fortaleza espiritual para que sigan dando testimonio de Jesús. Mucha paciencia. Gracias. Bien, benditas sean todas las mamás del mundo. Que Dios las cuide, las proteja y las santifique. Que sigan valorando el don de la maternidad, tan valioso, porque es una gracia que conlleva para ustedes la salvación y la vida eterna, el don de la maternidad. Ahora seguimos ya en la parte final del capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios. Amor y preocupación de San Pablo por los Corintios. Y dice el apóstol: ya sé que he sido un impertinente, pero ustedes me han obligado. Ustedes que debiendo dar la cara por mí, pues aunque nada soy, en nada me aventajan esos super apóstoles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Ahí nos quedamos hace 8 días. Ustedes en su Biblia deben tener ahí marcado. Y San Pablo habla de los superapóstoles. ¿Y quiénes eran los superapóstoles? Los superapóstoles, como los llama San Pablo, eran grupos de judeocristianos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero estos judeocristianos que venían de Israel iban sembrando confusiones en las iglesias y comunidades que San Pablo había evangelizado, como el caso de Corinto. Y estos judeocristianos pues desacreditaban la labor y la predicación de San Pablo. Y pues muchos cristianos quedaban confundidos, porque estos pues con sus desórdenes, buscando más bien intereses económicos y poder en las iglesias que San Pablo había fundado, pues proclamaban que ellos tenían la verdad completa del Evangelio que Pablo predicaba. Y estos pues sembraban dudas y hacían mucho daño. Y Pablo está triste porque los corintios están creyendo más en ellos que en Pablo y en todo el equipo apostólico. Y esto le ha acarreado mucha persecución a San Pablo, y por eso les habla así ya al final de su carta. Pablo dice las características del apóstol, a saber, una paciencia a toda prueba. Y vaya que los corintios le están sacando paciencia. Por eso una paciencia a toda prueba, acompañada de señales milagrosas, prodigios y portentos, tuvieron lugar entre ustedes. ¿Acaso esos superapóstoles proceden de esa manera? No.
¿Predican el Evangelio como nosotros? No. ¿Hacen milagros, portentos en el nombre de Jesús? No. Entonces, ¿por qué les creen? Pablo había dado demostración del poder del Espíritu Santo. Estos solo querían dinero y se dejaban manipular por las iglesias que Pablo había fundado. Por eso Pablo habla así. Es que pues han sido menos que las demás iglesias, solo en que yo no fui una carga para ustedes. Perdonen por favor esta ofensa, les dice el apóstol. Porque estos judeocristianos falsos decían que Pablo iba visitando las iglesias y que siempre buscaba aprovecharse de las circunstancias para obtener dinero. Pero cuando Pablo estuvo evangelizando ese año y medio en el puerto de Corinto, él intuía que en esa iglesia no debía recibir un solo centavo, porque eso le iba a acarrear serios problemas y más adelante se lo iban a echar en cara, como sucedió. Y por eso Pablo les dice: yo no fui una carga para ustedes. De las demás iglesias recibo ofrendas para el ministerio, pero de ustedes no acepté nada, y no seguiré siendo una carga para ninguno de ustedes. Pablo está indignado, pero les deja claro que él de ellos no ha recibido absolutamente nada. Esta es la tercera vez que voy a ir a visitarlos, y tampoco seré una carga para ustedes, pues no me interesan sus bienes. ¿Qué les parece San Pablo? Claro y directo. Pues no me interesan sus bienes, sino ustedes mismos. Al fin y al cabo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por ustedes. Pablo quiere que los corintios entiendan que el proceder de Pablo es sincero y auténtico, y que si Pablo ha dedicado tanto tiempo en la evangelización de los corintios, no es por intereses económicos, sino porque Pablo verdadera y sinceramente está buscando la salvación de todas esas familias. Por eso Pablo remarca e insiste en el tema: ustedes son mi interés principal, así que con mucho gusto me desgastaré y me seguiré desgastando por ustedes. ¿O acaso, porque yo los amo más a ustedes, van a amarme menos? Qué bellas palabras del apóstol. ¿Acaso, porque yo los amo más a ustedes, ustedes van a amarme menos? De acuerdo, pensará alguno: yo no he sido una carga para ustedes, pero como soy astuto, los engañé. Vamos a ver. ¿Es que los he explotado por medio de alguno de mis enviados? Insistí a Tito para que fuera a visitarlos y envié con él a ese otro hermano. ¿Los ha explotado Tito? ¿O no es cierto más bien que hemos procedido de común acuerdo y seguimos los mismos pasos? Tal vez estarán pensando desde hace rato que no estamos justificando ante ustedes, delante de Dios, y como cristianos les decimos: hermanos amados, que todo fue para el bien espiritual de ustedes. Y es que tengo miedo de que cuando los visite no los encuentre como yo quisiera, ni ustedes me encuentren como lo desearían. Tengo miedo que haya rivalidad, envidias, iras, ambiciones, calumnias, murmuraciones,
soberbias y desórdenes. Ese es el temor de Pablo, que en esa bella iglesia que él fundó ahora esté llena de ambiciones, codicias, envidias, iras, que han sembrado los judeocristianos por culpa de sus intereses económicos y que están dividiendo a la iglesia y que están indisponiendo a los hermanos hacia San Pablo y sus colaboradores. ¿Cuánto daño hacen esos supuestos superapóstoles? Y ese es el miedo de Pablo. Tengo miedo de encontrar eso entre ustedes. Tengo miedo que en mi próxima visita me humille mi Dios por causa de ustedes y tenga que llorar por tantos que han pecado y no han hecho penitencia por la impureza, la lujuria y el desenfreno al que se entregaron. Recordemos que en Corinto era la capital de Acaya en Grecia, y ahí estaba la Acrópolis, donde estaba edificado el templo de la diosa Afrodita. Y recordemos que era la diosa del amor, y ahí se hacían toda clase de orgías. Y el ambiente de depravación sexual era muy fuerte en el puerto doble de Corinto. Y muchos que todavía no estaban lo suficientemente fuertes y afianzados en su fe, pues se veían todavía inmiscuidos en esas reuniones poco ortodoxas que atentaban contra la santidad de la pureza y la fidelidad. Y Pablo sabía que muchos todavía trastabillaban y caían en esos pecados de impureza y de lujuria, y que no hacían ni penitencia para reparar sus pecados. Por eso Pablo dice: tengo que llorar por tantos que han pecado y no han hecho penitencia por la impureza, la lujuria y el desenfreno en el que han caído. Pecados fuertes que hoy por hoy parecen estar por todos lados. Esta será la tercera vez que los visite, y toda cuestión se decidirá conforme al testimonio de 2 o 3 testigos. Lo dije entonces, y ahora que estoy ausente repito lo que les dije personalmente en mi segunda visita, que si voy de nuevo, trataré sin piedad a los culpables y a todos los demás. ¿Qué les parece, Pablo? Trataré sin piedad. Ya, basta. Es hora de poner disciplina entre estos corintios, rebeldes y desobedientes. Van a obligar a San Pablo a ir con la vara en la mano para poner en cintura a esos rebeldes. A eso lo obligan. Y Pablo los tiene que encarar y enfrentar, no para imponer su autoridad, sino para que el reino de Dios no se desvirtúe entre ellos. Porque a veces por culpa de algunos rebeldes, los demás se pierden. Entonces Pablo pues tiene que ponerlos en cintura. Le repito lo que dije personalmente en mi segunda visita, que si voy de nuevo trataré sin piedad a los culpables. Porque por culpa de esos chismosos, calumniadores, sembradores de cizaña, muchos están perdiendo la fe. Por eso Pablo tiene que actuar con dureza. Los trataré sin piedad a los culpables y a todos los demás. Así les daré la prueba que buscan y sabrán que Cristo habla por medio de mí. Punto. Y sabrán que Cristo habla por medio de mí.
Para que les quede claro, Corintios, como ven, desde que venimos leyendo la primera y la segunda carta, pobre Pablo, cómo lo hicieron batallar los corintios. Eran un continuo dolor de cabeza para el apóstol. Pero Pablo, como un padre paciente, ahí está, soportando, tolerando, amando, perdonando, visitando, mandando cartas y mandando a sus colaboradores para que la iglesia de Corinto no se perdiera. Como ven, no basta evangelizar. A veces la tarea más dura es que se mantengan las comunidades y las iglesias caminando con una fe sana. Pero ahora los corintios se han dejado contaminar por culpa de esos superapóstoles, y esto le está costando mucho al apóstol Santo. Alguien podría decir, pues que los dejen, que se pierdan. Ese no es el espíritu de un apóstol. Es como una mamá que está viendo que su hijo va por mal camino. ¿La mamá se rinde? Nunca. ¿La mamá deja de orar? Nunca. ¿La mamá deja de insistir? Nunca. Y si su hijo va a parar a la cárcel, allá va la mamá a visitar. Y una madre nunca va. Y aunque su hijo le esté costando desvelos y lágrimas y muchas canas y preocupaciones, la madre siempre está. Y aunque la madre no sea correspondida y sea ofendida por el hijo ingrato, ella continúa. Ella pasa por alto las ofensas porque no quiere que su hijo se condene, sino se salve y vaya al cielo. Y así como cualquier madre lucha encarecidamente por el bien de sus hijos, también San Pablo, como padre espiritual, no baja la guardia, y aunque lo ofenden y lo vuelven a ofender, él siempre poniendo remedio y acercarse para dialogar, suavizar y corregir los problemas. San Pablo tampoco se va a rendir. Es como un padre, como una madre que ama a sus hijos, a pesar de que ellos a veces no corresponden. Así que les quede claro que Cristo habla por medio de mí, y Cristo no les ha dado muestras de debilidad, sino de poder. Es verdad que se dejó crucificar en su débil naturaleza humana, pero ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros, que compartimos con Él su debilidad, compartiremos con Él su fuerza divina a la hora de enfrentarme con ustedes. Juzguen y examínense ustedes mismos, a ver si viven según la fe. Ahora Pablo los reta. A ver, Corintios, examínense ustedes mismos, a ver si están viviendo conforme a la fe. Esta carta, ¿cómo debió haber sonado en los oídos de los corintios? Miren, hermanos, más vale que nos portemos bien, porque Pablo nos está avisando que viene por tercera vez, y viene con la vara en la mano, y no tendrá piedad de los problemáticos, sino que va a meter a todos en cintura. Y los corintios, pues también recibían esto como una advertencia, pero también como un acto de amor de Pablo. Porque si Pablo va a actuar con dureza, no es por descargar su enojo, sino para amar, corregir, salvar a todas estas familias. Es el corazón de Pablo que ama y que busca el bien común. Pero bueno, Pablo está hablando con toda claridad y dice enseguida: y si no reconocen que Cristo vive en ustedes, será porque ya están descalificados. Palabras duras. Espero, en cambio, que reconozcan que nosotros no estamos descalificados. Rogamos a Dios
que no hagan ningún mal, no para que se demuestre que la razón está de nuestra parte, sino para que ustedes hagan el bien, aunque nosotros aparezcamos como descalificados. Pues si algún poder tenemos, no es contra la verdad, sino a favor de la verdad. No nos importa, en efecto, parecer débiles y que ustedes parezcan fuertes. Únicamente suplicamos que ustedes lleguen a ser perfectos. Por eso les escribo, así estando ausente, para que cuando esté presente no tenga que mostrarme severo, en virtud del poder que el Señor me ha dado para edificar y no para destruir. Por lo demás, hermanos, estén alegres, busquen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz. De este modo, el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con el beso santo, el ósculo santo, que también recomienda San Pedro, el beso santo, que hasta el día de hoy todos lo seguimos practicando, ¿verdad? Cuando nos vemos, ¿qué hacemos? Nos saludamos y nos damos un abrazo. ¿Y eso está bien? Muy bien. Porque es un signo de ¿qué? De amor, de hermandad, de fraternidad, de encuentro, de alegría, de cariño, de ternura, de unidad. Nos queremos. Es una muestra de amor hacia el hermano. ¿Verdad que sí? Y está muy bien, no solo un saludo. Eso sería como muy distante, sino nos saludamos, nos besamos y nos abrazamos. Y ese es un signo de hermandad, de fraternidad cristiana. Y la palabra lo recomienda: salúdense unos a otros con el beso santo. Beso santo, no con otras intenciones. Había un hermano, cuando nos reuníamos en las reuniones a orar, que era muy cariñoso, pero se pasaba en sus caricias. Pero resultaba que era muy cariñoso solo con las mujeres, hasta que lo empezamos a detectar. Y las mismas hermanas pues empezaban a presentar quejas, porque se pasaba de cariñoso, y nosotros le poníamos el alto, pero nos evitaba. Y cuando llegaban personas nuevas, ahí estaba con la señora sobándoles la espalda, y beso, y beso, y beso, y beso, hasta que lo tuvimos que poner en paz. Pero como no entendían, entonces le tuvimos que decir adiós. Así actuaba San Pablo. Ya te advertimos, esa no es la actitud. Tú estás procediendo con otras intenciones, y las señoras se sienten incómodas. Y tú no las estás amando, les estás faltando el respeto y estás creando problemas serios. Entonces ya la cosa se puso tan tensa que tuvimos que expulsarlo, porque no entendía razones. Y él decía que no, que tenía buena intención. Le decíamos, no, estamos observando, te hemos dicho y tú no obedeces. Y no es la primera vez. Y fuimos muy pacientes con él, hasta que ya en común acuerdo decidimos que se marchara. Y se fue despotricando y enojado. Ahí sacó el cobre, porque nunca tenía buena actitud. Ahí es donde él sacó su verdadera identidad y no lo que aparentaba ser. Nunca mostró humildad. Y esas personas hay que ponerles un alto, ¿verdad? Pero el beso santo es una actitud cristiana. Salúdense unos a otros con el beso santo. Los saludan todos los hermanos en la fe. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y así concluye la segunda carta a los Corintios. Ahora de la vuelta y entramos a otra carta mayor. ¿Me pueden recordar las cartas mayores de San Pablo?
4. La carta de Romanos, que ya la estudiamos. Otra. Primera carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Llevamos 3. ¿Y cuál nos falta? La carta a los Gálatas. Esta no la hemos estudiado. Y con esta carta estamos completando el estudio de las 4 cartas mayores del apóstol San Pablo: Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas. La carta a los Gálatas, mis queridos hermanos, es la carta más dura que escribe el apóstol San Pablo. Se califica como una carta polémica, una carta severa, dado a los peligros que estaban siendo sometidas las iglesias de Galacia que San Pablo había fundado. Primero, ubiquémonos geográficamente. ¿Dónde se encontraban en la antigüedad todas esas comunidades de la zona de Galacia, donde vivían los Gálatas, orundios de la zona de Galacia? ¿Dónde era Galacia? Ubican Asia Menor. A ver, en su mapa mental, Asia Menor, ¿sí? Mar Mediterráneo, Israel, ubican Israel, ¿sí? Al sur, Egipto. Volvemos a Israel. A un lado, Jordania. Al norte, Siria y Líbano. Y a un lado de Líbano, Turquía. Hoy, Turquía. Todo el vasto territorio de Turquía en la antigüedad era Asia Menor, que era el gran vasto territorio donde evangelizó San Pablo. ¿Ya se ubicaron en su mapa mental? No, los veo muy perdidos algunos. Tenemos que estudiar un poquito de geografía. Está aquí la tierra del Señor. Esto sería Tierra Santa. Miren qué sencillo es Tierra Santa. ¿Ya ven? Ya pueden ver, ¿verdad? Ahí está la tierra del Señor. ¿Les gusta? ¿Sí la entienden, verdad? Y luego aquí viene el río Jordán. ¿Y cuál es ese lago? De Galilea. Continúa el río Jordán y se forma finalmente el Mar Muerto. Y luego aquí hay una curva. Y acá encontramos otro río, el famoso delta, que con sus múltiples brazos desemboca en el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. ¿Cómo se llama ese río? El río Nilo. Por lo tanto, ¿dónde nos encontramos? Egipto. Estamos ya en territorio de los egipcios. Continúa la Tierra Santa, hace una hondanada aquí y empieza a hacer esto. ¿Sí? Aquí es Jordania. Jordania. Y Petra no es Jordania. Recuerdo ese día llamado Jorge. Cómo nos enfadó. No. Hace muchos años. Era la primera vez que visitábamos Jordania. Y la verdad, uno de los puntos más atractivos de Jordania, por la que la gente la visita, es por la ciudad nabatea de Petra, donde están las grietas y las construcciones de los nabateos, que son una maravilla, una verdadera maravilla.
Y muchos van de Tierra Santa, visitan Petra y se devuelven. Y el guía estaba muy indignado. Y nosotros no. Nosotros éramos un grupo bueno de peregrinos que íbamos a estar 5 días en Jordania. Íbamos a ir al Monte Nebo, íbamos a ir a Petra, íbamos a ir a Mada, íbamos a ir a Mar, íbamos a ir a Lleras. O sea, teníamos toda una visita. Pero el guía ha enojado todo el tiempo con nosotros. Es que entiendan, Jordania no es Petra. Sí, don Jorge, ya entendimos que Petra no es Jordania y que no es lo más importante. Es que Jordania tiene otros puntos más importantes de interés. Sí, don Jorge, muchas gracias. Por eso usted enamórenos de su país. No, hombre, toda la peregrinación ya sabíamos. Iba Paco, mi hermano, y se moría en la mesa. Y Paco decía, ay, ahí viene don Jorge. Va a agarrar el micrófono y lo primero que va a decir con tono severo, entiendan, Petra no es Jordania. Y efectivamente, entonces lo decía tanto que cuando lo decían el grupo se reía y más se enojaba. Es que ustedes no entienden que Petra, y lo volvía a remarcar, hasta que ya como al tercer, cuarto día le dije a Paco, ¿sabes qué? Hay que hablar con él. Porque no habla de otra cosa más que Petra no es Jordania. Entonces, oiga, don Jorge, a ver, mire, nosotros lo estimamos mucho, es un buen guía, pero no se da cuenta que nos tiene estancar con su Petra no es Jordania. ¿En serio? ¿Usted no se da cuenta que lo repite y no es otra cosa? ¿En serio? No me he dado cuenta. Pues permítanos decirles que el grupo ya está hasta acá y cada vez que lo dice, pues ya lo tomamos en broma. Y usted más se enoja y más lo dice. No lo tome mal, pero es que nos lo viene diciendo ya desde hace 3 días y lo dice mañana, tarde, noche. Ya entendimos, don Jorge. Por favor, no lo vuelva a repetir. Pues ya no lo vuelvo a repetir. Ya al final nos agradeció. Gracias. Ya cuando nos íbamos, recuerden, muchachos, Petra no es una gracia. Fue increíble ese día, fue increíble. Y como era un señor ya mayor, grande, pues ya tenía ideas muy fijas. Pero bueno, nos divertimos mucho con él. Aquí está Egipto, Jordania, pues no tengo otro color, pero esto es Israel. Israel, lo que es la tierra del Señor. Acá está Siria, donde hoy nuestros hermanos sufren la terrible persecución que están enfrentando. Y luego en esta parte, pues está el otro territorio que también sufrió terriblemente. ¿Cómo se llama esta parte? Al sur, Egipto. A un costado, Jordania. Al norte, Siria y Líbano. Líbano. Israel colinda con 4 naciones: Egipto, Jordania, Líbano y Siria. Son los 4 países vecinos de la tierra del Señor. Todo este territorio en la antigüedad se llamaba Asia. Asia. Y más tarde los romanos la llamaron Asia Menor, que de menor no tiene nada. Es un vasto territorio. Pero hoy por hoy, ¿cómo se llama aquí? Turquía. Entonces hoy ya no es Asia, es Turquía. Bueno, tampoco tenemos gobernador, no importa. Entonces, ¿dónde está Galacia? La zona de Galacia es una franja aquí, pero la voy a puntear. Es una franja. Toda esta franja que viene desde los Gales de los franceses, se extendía una franja justo en el centro de lo que hoy es Turquía. En esta área podemos como puntear, había muchas comunidades que Pablo en sus viajes evangelizó.
y fue fundando comunidades en toda la zona de Galacia. Por eso la carta a los Gálatas, a los oriundos de Galacia. Esta zona es Galacia, la zona de los Gálatas. Y ahí había muchas comunidades que Pablo había fundado y todo marchaba bien, con naturalidad. Pero Pablo evangelizó esa zona de Galacia. Vamos a anotar aquí una pequeña notita aquí. Pablo evangelizó, para que hagan un pequeño apunte, Galacia en el año 50 después de Cristo. En el año 50 después de Cristo, Pablo pertenece aquí. Y todo marchaba bien. Y pasaron 5 años. Y en el año 55, ¿sí? En el año 55 después de Cristo, llegaron ahí los judaizantes. A ver, vamos a remarcar. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, ultra ortodoxos, cerrados, cuadriculados, que decían: está bien, aceptamos a Jesús, pero no podemos dejar nuestras leyes. Y estos judíos querían seguir viviendo sus leyes del judaísmo. Entonces era una tremenda revoltura, porque los judaizantes iban detrás de San Pablo socavando y dañando a las iglesias y la obra del apóstol. Entonces, mientras San Pablo iba predicando que la salvación viene por Jesucristo, por la fe en Jesús, ellos decían: no, la salvación no viene por la fe en Jesucristo. La salvación viene por el cumplimiento de la ley en el judaísmo. Terrible confusión. Entonces ellos decían: a ver, hermanos de Galacia, ustedes que no son judíos, sino paganos, y que han abrazado la fe en Cristo, porque el apóstol Pablo los evangelizó, pero les faltan las leyes del judaísmo y todos tienen que ser sometidos a la circuncisión. Porque si no se circuncidan, no se salvan. ¿Qué les parece? Entonces tienen que seguir practicando las leyes del Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Cumplió y quitó todas esas leyes y funda la iglesia. Y ya no estamos, dice San Pablo, bajo el yugo esclavizante de la ley, porque la ley mata, sino estamos bajo la libertad de los hijos de Dios gracias al Espíritu Santo. Ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo el amor de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Ya hemos sido bautizados, y como bautizados ya no necesitamos la circuncisión. Entonces estos judaizantes, a los que Pablo va a llamar perros, como perros rabiosos, que con su rabia van mordiendo a los que se dejan morder, y esos quedarán infestados de su rabia y les harán y los someterán y los obligarán a cumplir las leyes del judaísmo asfixiante. Entonces estos judaizantes serán el flagelo continuo del apóstol San Pablo. Nunca se podrán en paz. Ellos, si pudieran,
con sus propias manos los judaizantes hubieran desgarrado, matado a Pablo, lo odiaban a muerte. Estos eran los causantes de que a Pablo lo azotaran, lo encarcelaran, lo expulsaran, lo apedrearan, porque a veces Pablo les llevaba la delantera e iban detrás de Pablo socavando toda la obra, confundiendo. Pero otras veces se le adelantaban estos grupos y decían: Pablo, siguiendo su trayectoria, va hacia esas ciudades, y se le adelantaban e indisponían a todos. Es probable que los va a visitar un tal Saulo llamado de Tarso, que se dice apóstol de Jesucristo. Venimos de Jerusalén a informarles que es un impostor. No le crean. Y lo único que quiere de ustedes es su dinero. Entonces, cuando llegaba a San Pablo, ya encontraba una tremenda barrera. Y la gente ya lo veía. Miren, este es el que nos avisó. Entonces ya muchos como con recelo, y Pablo decía: ¿qué pasa? ¿Por qué encuentro como una barrera? ¿Por qué esta gente me pone en tela de juicio? Y Pablo descubrió que la cizaña, el veneno de los judaizantes, había pasado. Pero cuando esas mismas ciudades conocían a Pablo personalmente, escuchaban su predicación, veían sus milagros y conocían su calidad humana y la santidad que irradiaba, se daban cuenta que los judaizantes eran unos impostores, porque el mismo testimonio de San Pablo los terminaba por convencer. Pero esto le hacía muy difícil, porque Pablo pues tenía que primero que luchar y limpiar el terreno que los judaizantes habían sembrado su cizaña para indisponer a los hermanos a la fe. Entonces a veces iba por delante, a veces por atrás, sembrando confusión. Y esto fue toda la vida del apóstol San Pablo. Hicieron mucho daño en Galacia los judaizantes. Vamos para allá. Vean el saludo. Desde el saludo Pablo ya distingue. Es un saludo serio y muy solemne, dada la gravedad de los puntos que va a tratar San Pablo en la carta, por los peligros que se corren en las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia están a un paso de perder su identidad cristiana. Y si eso sucede, toda la obra de San Pablo se va por la borda, de nada sirve. Por eso Pablo con esta carta es como su última esperanza de que recapaciten y se vuelvan a Cristo y se desliguen por completo de las tradiciones y de las leyes del judaísmo, que no salvan sino esclavizan al hombre. Pablo, apóstol. Cada vez que Pablo utiliza su título de apóstol, está mostrando autoridad. Es un apóstol el que le sale, no un discípulo, un apóstol. Jerarquía. San Pablo era como un cardenal, porque Pedro era el Papa, y Juan, Pablo y los demás eran cardenales. Eran el colegio cardenalicio de la iglesia y tenían mucha autoridad. Por eso utiliza su título apostólico. Pablo, apóstol. Atención, no por disposición humana, como dicen los judaizantes. Que les quede claro, no por disposición humana, ni por intervención de hombre alguno, sino por voluntad de Jesucristo y de Dios Padre. Que les quede claro. Sí, soy apóstol, pero no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Sino por voluntad de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos,
junto con todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz para ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que se entregó por nuestros pecados para liberarnos de este mundo malvado y conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien pertenece la gloria por siempre. Amén. Este es un saludo muy serio y muy solemne. Gracia y paz para ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que se entregó por nuestros pecados. Pablo enfatiza: solo Jesús nos libra del pecado, no la ley. Jesús ya está dejando ver claro en qué línea va a dirigir su carta. Dura reprensión, dura reprensión. No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Esta carta, mis queridos hermanos, es muy actual. Muchos católicos débiles en su fe, con facilidad se dejan manipular por los maestros yogis, por los maestros zen, por los maestros gurúes, por los maestros chamanes, y rápidamente se llenan de toda clase de corrientes orientales, filosofías e ideologías no compatibles con nuestra fe. ¿Verdad que lo estamos viendo? La llamada nueva. Y pasa lo mismo. La historia es como una espiral que se repite. ¿Y cuántos católicos están bien metidos en cosas de brujerías? ¿Cuántos católicos están bien metidos en cosas de hechicería? ¿Cuántos católicos están bien metidos en el esoterismo? Otros en el budismo, y se siguen llamando católicos y practican el budismo. Otros están bien metidos con los maestros chamanes y participan de ritos chamanes, pero se siguen llamando católicos. Y eso crea una terrible confusión, porque no se ve en ellos una identidad clara. Medios cristianos y medios paganos. ¿Y cuántos católicos se van aquí a Guachimontones o a las otras pirámides vestidos de blanco en el Cenit para jalar las energías de las pirámides? Y tú dices, católicos haciendo eso, pues ¿qué clase de fe tienen estos? ¿Sí o no? ¿Cuántos católicos todavía van a que les hagan limpias, que para el mal de ojo? ¿Cuántos católicos van a esos changarrillos a que les den la mano y les echen las cartas del tarot y les adivinen la suerte y el futuro al margen de Dios? ¿Verdad que hay muchos católicos así? Que coquetean con estas prácticas no compatibles con nuestra fe cristiana. Es una revoltura donde se expone la fe y finalmente muchos de ellos quedan confundidos y otros pues emigran o al budismo, o se hacen chamanes, o se hacen gurúes o maestros yogis y ya se olvidan de la fe. Y eso es lo que está pasando acá. Por eso Pablo dice: no salgo de mi asombro. ¿Con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio? Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. ¿Ya escucharon? E intentan manipular el evangelio de Cristo.
Por eso está esa otra corriente oriental de los maestros del Zen y del yoga que dicen y hablan del supuesto Cristo cósmico. ¿Y han oído hablar del Cristo cósmico? Del Cristo de la nueva era. Entonces es un yoga disfrazado de Jesucristo. ¿Sí? Y ese supuesto Cristo cósmico de las energías del cosmos es el que te va a dar el equilibrio. Y como la gente escucha la palabra Cristo, pues ya lo asocia con algo bueno. Pero lo bueno no tiene nada. Es como lo que muchos católicos escuchan: la Santa Muerte. Es santa. Y andan prendiendo veladoras, y andan haciendo altares, y hacen procesiones, y ya hicieron su santuario, y ya andan haciendo capillas por todo el mundo. ¿Y han visto la imagen de la Santa Muerte? La calaca, con su hoz, toda vestida de blanco, en nichos como estos. Y le prenden veladoras, y le dan culto y le rezan para que les dé prosperidad económica. Y vean el culto que se está desarrollando en México de la supuesta Santa Muerte. ¿A quién están dando culto? Pues a Satanás, el padre de la mentira y de la muerte. Porque él quiere ser adorado. Y para poder ser adorado por los hijos de Dios, los confunde. Y les hace creer que la Santa Muerte debe recibir culto. Y vean cómo esta secta nace en el DF, en el barrio de Tepito. Ahí tienen su origen. En el barrio de Tepito nace el culto a la Santa Muerte. Y es una afrenta a la Virgen de Guadalupe. Y cada vez es más el número, ya se cuentan por cientos de miles los seguidores de la Santa Muerte en toda la República Mexicana. Y en las prisiones ya la tienen ahí. Y los presos ya le levantan sus altares a la Santa Muerte y se encomiendan a ella. Y sus altares los tienen llenos de veladoras. Y es la patrona de los narcotraficantes. Y es la patrona de los secuestradores. Y es la patrona de todos los delincuentes. Ese es su reina y señora, la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Pasa lo mismo con el Cristo cósmico de la nueva era. Y ya nada más porque le ponen Cristo a sus energías místicas de la nueva era, ya se confunden los católicos. Y lo curioso y lo triste es que sí se confunden. Y eso es lo que ocurre acá. Pablo está preocupado y asombrado, y les dice: se han dejado manipular, pues sea maldito cualquiera, yo incluso, o un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les he anunciado. ¿Habían oído hablar a Pablo así? Sea maldito, dice el apóstol, todo aquel que les anuncie un evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado. Sea anatema, sea maldito. Pablo está defendiendo la fe y la veracidad del evangelio. Y los de Galacia han llegado al colmo de los colmos. Por eso San Pablo usa un lenguaje muy fuerte. Pues sea maldito cualquiera, yo incluso, o un ángel del cielo que les anuncie un evangelio distinto del que les hemos anunciado. ¿Y cuántos hoy se atreven a distorsionar el evangelio? ¿Cuántos cineastas llevan a la pantalla grande supuestamente la vida del Señor en el evangelio, que del evangelio no tiene nada? Y los católicos van a ver esas películas, oye, qué buena,
y la recomiendan. Y luego tú vas a verla y dices, ¿de dónde dijo este católico qué buena película? Y le preguntas, ¿tú ya leíste los 4 evangelios? No, entonces no tienes criterio para ver esa película, porque no tiene los fundamentos de Cristo. ¿Cómo sabes si ese director y esos actores te dicen la verdad del evangelio o te están confundiendo si no conoces la palabra de Dios? Y hay católicos que te conocen todas las películas y en sus casas tienen videos de películas de Jesucristo, pero nunca en su vida han leído el evangelio. Como por ejemplo, les gustó la película de Jesús de Nazaret, de Sefirelli, con el actor Robert Powell, la que dura 8 horas. Ya es viejita, como de los años 80, un clásico de Sefirelli. Sí, la han visto. ¿Les gustó? No quieren decir nada. Sí, es un clásico extraordinario del Evangelio. Una película bien cuidada, Jesús de Nazaret, de Sefirelli. Buenísimo, altamente recomendable. ¿Vieron la película de la Pasión de Cristo por Mel Gibson? ¿Y qué opinan de ella? Excelentísima, buenísima, fiel, apegada, real, histórica, evangélica, bien cuidada, altamente recomendable. ¿Vieron la película de un niño llamado Jesús? ¿No? También ya que se ve que el niño va creciendo y la Virgen María San José lo van leccionando. Un niño llamado Jesús. ¿De quién es esa? Pues esa película está llena de herejías. Y hay catequistas que se la recomiendan a los niños en el catecismo. Y está cargada de herejías. Y muchos católicos la recomiendan, pero está totalmente desviada del Evangelio. Presenta a un Jesús con problemas de identidad, que no sabe quién es Él, que no tiene conciencia divina. Totalmente rara. Y luego la otra película, La Última Tentación de Cristo, que también llegó a la pantalla grande en todo el mundo. Y esta película es como de los, llegó por ahí alrededor del año 2000, hace unos 17 años, La Última Tentación de Cristo. Y presenta a un Cristo bisexual que tiene relaciones sexuales con María Magdalena y con San Juan. Y muchos católicos dicen, sí, qué bueno, pues sí, es que Jesús es de mente abierta. Pues ¿qué tiene de malo? Como hombre, pues se acostaba con María Magdalena y pues también tenía sus quereres con San Juan. Pues ¿qué tiene? Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y tú te quedas así viendo a esos católicos y dices, con razón estamos como estamos. El Arca de Noé, la más herética película que te puedes imaginar. Una tontería. Y luego la última que salió de Moisés, un Moisés violento con espada. No, jamás Moisés fue violento. Te distorsiona la figura de Moisés. Y el católico que no tiene claro su fe del Evangelio cree esos falsos evangelios. O como todas esas series de Discovery y de National Geographic que te pasan por estas fechas más allá de las escrituras, o el Evangelio de Santo Tomás, o el Evangelio de San Judas, o el Evangelio de Poncio Pilatos, o el Evangelio de Herodes, y la gente se cree por eso. Y te lo pasan durante la Cuaresma y la Semana Santa. Entonces los católicos quedan confundidos. ¿Y quién hace esas series de películas? ¿Quién las financia? ¿Quién está atrás? Los masones. Los masones. Son financiadas por los masones. Y quieren socavar, como hacían los judaizantes, la fe de los de Galacia. Y por eso San Pablo tiene que intervenir con esta fuerza. Aquí nos quedamos. Ya ven cómo San Pablo defendía con celo santo la pureza de la fe. También nosotros, a los que se les debe la revista número 6
Por favor, pasen por Marisol para que ya la lleven con ustedes. Y con esta se completan las 6 revistas de la suscripción anual. Y los que gusten, posteriormente vamos a traer las nuevas suscripciones anuales para otras 6 revistas, si así lo desean. Por lo pronto, los que faltan de llevársela, pues recójanla. Vamos a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias de todo corazón por dirigirnos tu palabra a través del apóstol San Pablo en las cartas a los Corintios y ahora en la carta a los Gálatas. Una carta que nos dará una gran luz y que nos enseñará el celo apostólico y cómo defender la veracidad del Evangelio. Queremos aprender del apóstol de las naciones, al que se le confió la predicación del Evangelio, a tu siervo San Pablo, este gran santo que defendió tu palabra a capa y espada y que salvaguardó a las comunidades cristianas y a las iglesias que estaban diseminadas por todo el vasto imperio romano. Gracias, Señor Jesús, por el testimonio vivo y fiel del apóstol San Pablo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, que Dios les bendiga.